Hoy, jueves 21 de febrero en Interfaz, conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna con un reportaje donde conoceremos la diversidad lingüística de nuestro país. Para hablar sobre la importancia de esta fecha, nos acompañará en el estudio Luis Arturo Fuentes, subdirector de capacitación de lenguas indígenas del INALI. Un día como hoy, pero de 1910, se fundó la Cruz Roja Mexicana y te tenemos una entrevista al respecto. Daremos una mirada a la cultura de la mano de Mariana Delgado, directora general del Centro Cultural General, quien nos hablará de la presentación del mapa Transmedia. Y te tenemos una cobertura desde el Palacio de Minería, con todos los detalles de la inauguración de la 40ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Hola, ¿qué tal amigos de Interfaz? Qué gusto saludarlos este jueves 21 de febrero del 2019. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompaña a lo largo y ancho del país, a los 31 estados de nuestra República Mexicana, por supuesto. También quienes nos acompañan en las redes sociales completamente en vivo a través de Facebook, de Twitter, a través de la Agencia Informativa de Educación de México. Transmitimos completamente en vivo a través de las señales de televisión educativa por el 14.2 y todos los sistemas de cable. Saludo también con mucho gusto a mi queridísima compañera Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Griselda, ¿cómo estás? Ya se me estaba olvidando tu nombre. Y quien nos permite comunicarnos con todos ustedes también, mi compañera Ana Cristina Olvera, va a estar haciendo enlaces completamente en vivo desde el Palacio de Minería, ya que hoy se inaugura, como cada año, la Feria Internacional del Libro en este bellísimo recinto en el centro histórico de nuestro país. Por supuesto, una de las ferias internacionales del libro más importantes también. Grandes editoriales, escritores, en fin, una feria de libro en toda magnitud, en toda regla. Así que será un programa muy interesante, muy completo. Acompáñenos. Vamos a iniciar sobre un tema muy interesante que está relacionado a la importancia de las lenguas maternas, no solo en México. En México hay 68 lenguas maternas, muchas relacionadas por supuesto con nuestros pueblos originarios y que se están haciendo grandísimos esfuerzos para poderlas preservar. No solo en su técnica, en su conservación y por supuesto en la difusión, sino también en el respeto, y que las personas como un servidor que no pues hablan una de estas lenguas maternas originarias, pues también las sepamos respetar, también las sepamos querer, las abracemos y las toleremos. Esto es fundamental para su preservación. Por supuesto, este es uno de los grandes retos no solo para México, sino también para el mundo. Hasta la fecha, más de 290 lenguas han desaparecido en el mundo. Y por supuesto también existen unas que son las más vigentes, como por ejemplo la más hablada en el mundo es el chino, le sigue el español, después el inglés, el hindú, en fin, así se van desarrollando lo que es esta importancia del entendimiento, de la preservación. Y bueno, pues como han dicho grandes pensadores, alguien que domina una lengua materna, alguien que la conoce, entiende el árbol genealógico de una nación. Así que vamos a hablar sobre este tema, vamos a iniciar sobre este importantísimo tema, la concientización de la importancia del conocimiento, el dominio adecuado de una lengua materna, y si no se domina, si no se conoce, el respeto a las otras lenguas maternas. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO, proclamó el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna, fecha instaurada para promover la reflexión y movilización en favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo. Hoy, en nuestro reportaje del día en Interfaz, conoceremos las diversas lenguas originarias que existen en nuestro país.
¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? En 1999, la UNESCO proclamó el 21 de febrero para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, ya que en el mundo existen cerca de 7,000 idiomas, de los cuales casi el 50% están en peligro de desaparecer. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Rosalinda Morales, directora general de Educación Indígena de México, sobre la importancia de la lengua materna y la conmemoración de este día. Con el INPI, junto con el INALI, el CONAFE, INEA, la CGIB, la Dirección General de Educación Indígena en representación de la Secretaría y todas estas oportunidades que da esta etapa de transición, de nuevas oportunidades, de nuevas búsquedas. Estamos dialogando también con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estamos poniendo ahí todo el talento, toda la energía para establecer un plan anual y esto se detonará el día 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas cuyas semejanzas obedecen a un origen común. Una agrupación lingüística es el conjunto de variantes comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. En nuestro país existen 11 familias lingüísticas. La educación en estas familias lingüísticas debe trabajarse con prioridad y equidad para todas las comunidades. El lenguaje y la comunicación es una de las áreas fundamentales para el desarrollo de la escolarización de las niñas y los niños. Comienza desde la oralidad hasta terminar en la producción escrita. Y esto tiene que hacerse en la lengua materna, porque es aquella que aprendemos de nuestros padres. Este Año Internacional de las Lenguas Indígenas pone énfasis en que el gobierno mexicano se ocupe de todos los componentes de la educación indígena, que no son pocos. México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias, ocupando el segundo lugar en América Latina después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localiza en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Las bases de la educación básica para la niñez indígena que sean muy sólidas, como lo han estado mencionando, en su bilingüismo, en el uso social y escolar de la lengua, en su afirmación como en su identidad cultural. Y hay mucho trabajo por hacer y que han venido históricamente haciendo las maestras y los maestros indígenas. También la migrante, muchos migrantes son indígenas. Gracias a que se ha asumido y resaltado la importancia que tienen estas lenguas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en la lengua materna. Hay proyectos tales como el paisajes donde las lenguas estén presentes, paisajes urbanos donde las lenguas estén presentes. Seguramente tendrán oportunidad de presentar los que serían 88 nuevos libros de texto gratuito, asignatura lengua materna, lengua indígena para primero, segundo, tercero y cuarto de primaria. Están las artes, está la literatura, está la búsqueda de que haya incentivos a quienes escriben en lenguas indígenas, que haya becas también para que quienes tienen retos sociales, retos económicos más difíciles para su continuidad educativa, tengan en las becas y el apoyo gubernamental. Importante lo que nos comentan, esta colaboración interinstitucional para proteger nuestras lenguas originarias, 68, pero ojo, porque hay variantes dentro de esas 68, lo cual implica una verdadera gama de idiomas, de dialectos o derivaciones de estos idiomas que por supuesto fortalecen en gran medida y de forma muy importante nuestra cultura como mexicanos. Así que bueno, pues vamos a seguir tratando este tema, importante para la reflexión, importante para el entendimiento e importante para el respeto. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos importantes entrevistas al respecto. Regresamos, esto es Interfaz. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna.
Agradecemos que nos acompañe en el estudio el subdirector de capacitación de lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Luis Arturo Fuentes, precisamente para seguir hablando de la importancia de la preservación, el entendimiento de lo que son nuestras lenguas originarias. Gracias por acompañarnos, Luis Arturo, pues en este importante día. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuáles son los esfuerzos que se hacen desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para preservar, para valorar lo que es nuestra gran diversidad en ese sentido? Bueno, tenemos un mandato que nos da la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que fundamentalmente nos delega o nos define la responsabilidad de alguna manera, coordinar la política del lenguaje en México, con todo esto lo que implica, ¿no? Sí. Desde la difusión de la diversidad lingüística se propuso un catálogo por parte del Instituto de Lenguas Nacionales para justamente identificar cómo es la diversidad lingüística. 68 lenguas originarias. ¿Cuáles están en peligro de extinción? ¿Cuáles se mantienen vigentes, fuertes, sanas? ¿Y qué se está haciendo, sobre todo, pues, para revertir estas minorías? En otras entrevistas tengo entendido que hay lenguas que se hablan ya por muy pocas personas. Sí, bueno, podríamos decir que todas las lenguas indígenas son lenguas en riesgo, en tanto que no se ubican en un contexto de funcionalidad, de utilidad público, académico, social, han sido lenguas minorizadas históricamente, entonces todas están en riesgo, aunque hay una serie de grados de riesgo, las más las que se encuentran en más alto riesgo de desaparición. Son 10 lenguas, entre las que están el cuajl, el aguacateco, el tuzanteco, el ayapaneco, el ixil, navajeño, el zapoteco de Mixtepec, el ixcateco, el quiligua, el cachiquel y el zapoteco de San Felipe de Tejalalpan. ¿Que están ubicadas en toda la República Mexicana o hay una zona en específico? Hay zonas, por ejemplo, Baja California, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, básicamente, ¿no? ¿Qué medidas están haciendo para tratar de que no se pierdan, que no se extingan, sobre todo estas que acabas de citar y que son las más amenazadas? Bueno, hay dos visiones al respecto. Hay toda una propuesta de los lingüistas, tienen que ponerse de acuerdo, también con los sociólogos, tecnólogos, antropólogos, pedagogos. Es un trabajo multidisciplinario que tenemos que construir, pero dos propuestas fundamentalmente. Una, la documentación lingüística, es decir, la grabación, el registro de las lenguas para que tengamos conocimiento y difusión y permanencia de lo que son. Hay otra un poco más activa, mucho más social, más vital, que es promover su uso a través de la difusión de la ley, que tratemos de ir cambiando esta lógica que tuvimos de una lengua nacional para un Estado nacional. Ahora es una diversidad de lenguas nacionales y, por otro lado, el generar condiciones de uso público. Claro. Hay instituciones como la UNAM, por ejemplo, que en varias de sus planes de estudio de varias carreras, pues se aplica, ¿no? El conocimiento de lenguas originarias, el aprendizaje de lenguas originarias, que creo que, bueno, pues esos son esfuerzos muy importantes. Pero, pues, obviamente estamos hablando de una o dos o tres lenguas originarias, no digo, además de otras extranjeras, por supuesto, tienen importantes centros de desarrollo de lenguas distintas al español y las incluyen en la misma modalidad que, por ejemplo, el inglés, estas lenguas originarias mexicanas. Creo que son importantes esfuerzos. ¿Cómo se debe de asimilar una lengua originaria, digamos, para el resto de la sociedad mexicana que no tiene un dominio o un acercamiento siquiera a estas lenguas originarias? Bueno, en mi opinión, me parece que tendríamos que ir haciendo una serie de acciones con la corresponsabilidad y concurso de todas las instituciones públicas que haga posible el mirar la diversidad
y enfrentarnos a ella, relacionarnos con ella de una manera mucho más abierta, mucho más respetuosa y con el deseo de saber quiénes somos, porque de alguna manera todos tenemos alguna parte de la cultura que se expresa a través de lenguas, de algunas palabras, de algunos modismos, de algunas prácticas tradicionales, alimentos, etcétera, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que empezar a reflexionar y revisar cómo son nuestras prácticas comunicativas, cómo empezamos a usar el lenguaje. Incluso en la legislación me parece que tendríamos que replantear no solo una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, sino una ley general de derechos de los pueblos o de más bien de todos los mexicanos. Claro. Porque me parece que sí, efectivamente, el punto central de atención está en la preservación, desarrollo de las lenguas indígenas, pero también es muy importante que podamos entrar a lo que marca la UNESCO para un país plurilingüe, una educación plurilingüe. Es decir, que desde el sistema educativo nacional podamos contar con 2 lenguas nacionales y una lengua extranjera, al menos, para que toda la población empecemos a hablar nuestra lengua materna, más una adicional nacional, y luego el inglés, ¿no? Eso es muy importante, lo que comentas, que podría establecerse en la legalidad. Ahora, ¿dónde debería estar ese motor que genere esta doble posibilidad de aprender una lengua de forma natural? ¿En las instituciones educativas o en otro tipo de instituciones que pueden ser mucho más abiertas, academias privadas? Es decir, ¿cómo podría llevarse a cabo esta estrategia? Bueno, yo creo que es una labor de muchos caminos, ¿no? Por un lado, la legislación, ya el marco que nos da la Ley General de Derechos Lingüísticos es importante. Ahora hay que empezar a operarlo a través de las instituciones, me parece, en primer lugar, educativas, pero también las instituciones públicas de atención a la población para asegurar que toda población indígena sea atendida en su lengua. Y para eso es muy importante la formación y certificación de intérpretes, de traductores en lenguas indígenas, para que empecemos a darle funcionalidad y uso público a las lenguas indígenas. Claro. Pues muy interesante lo que nos acabas de comentar, Luis Arturo Fuentes, subdirector de capacitación de lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Precisamente debe ser muy interesante también hablar de la capacitación. Ojalá que sea pronto que nos vuelvas a acompañar en el estudio para poder pues ver, ¿no?, cómo es una capacitación adecuada, óptima, y bueno, pues también todo lo que hay que revertir para hacerla más expedita. Muchísimas gracias. A ustedes, con gracias. Mucho gusto. Y bueno, excelente día. Hoy en específico vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Déjenme comentarles antes de iniciar nuestra sección de Rebotando Ideas. Ya es jueves y aquí está Mauricio Huesca conmigo y Miriam Alarcón, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero antes, permítanme darles esta información importante, y es que la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México y el Servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, la Deutsche Welle, establecieron una alianza con el objetivo de obtener acceso a una mayor oferta de contenidos de televisión, radio e internet. Durante la reunión de trabajo, el representante de la televisora pública de Alemania, Peter Lamburg, dijo que es necesario construir puentes entre países para seguir creando y produciendo contenidos de alta calidad. Por su parte, la presidenta de la red mexicana, María Teresa Velázquez, dijo que con este convenio se fortalecerán los lazos de amistad y unidad que por más de 2 décadas han mantenido estas naciones. A través de esta alianza, que se firmó en el marco de la celebración del 3er aniversario del canal 24.1 del sistema zacatecano de radio y televisión, se beneficiarán a los más de 70 medios públicos asociados a Red México, ya que podrán ofrecer nuevos contenidos a través de sus señales de radio, televisión y plataformas digitales. Bueno, y ahora sí les damos la bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días nuevamente. Buenos días. Gracias por acompañarnos este jueves. Y bueno, pues tenemos una invitada muy especial.
Que ojalá no sea la primera en la última vez que nos acompañe. Esperemos que nos ayude en próximas ocasiones a venir a... La consejera Miriam Alarcón, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y bueno, como cada jueves, Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, hablando como siempre de temas importantes respecto a la cultura cívica, en nuestra democracia, que desde mi perspectiva se fortalece y que la Ciudad de México ha sido vanguardista al respecto. Pero hoy vamos a hablar de un tema interesante a partir de un estudio que han venido desarrollando, es sobre el voto nulo. Así es, y fíjate que buenos días a todos, buenos días Omar, gracias. Muchas gracias por haberme invitado y con mucho gusto en otras ocasiones colaboramos con ustedes. Y justo decías, hablando de la educación cívica, y yo creo que tiene que ver un poco este estudio que hicimos del análisis del voto nulo, tiene que ver un poco justo con la educación cívica porque lo que buscábamos era saber qué es lo que la gente manifiesta, una de nuestras hipótesis era saber qué es lo que la gente manifiesta cuando hace una protesta a través de lo que escribe en sus boletas. Si cuando se anula una boleta en una elección es de manera intencional o es porque existe un error por parte de la ciudadanía a la hora de marcar sus candidaturas. Entonces, nos dimos a la tarea de entrar a este análisis de voto nulo. Analizamos 14 diferentes posibilidades en las que encontramos, pues cuando tachan de manera general la boleta, cuando tachan más de dos coaliciones o más de dos partidos que se coaligaron o se unieron en un convenio común, o pusieron un nombre, o hicieron alguna protesta de manera escrita, o un dibujo, en fin, o se rompió la boleta, en fin. Estas fueron algunas de las situaciones que nosotros valoramos. Sí, perdón que te interrumpa tantito, Mayra. El voto nulo es distinto a la abstención. Es decir, el voto nulo es consciente la persona de que va a ir a la casilla y va a generar algún acto pues en desacuerdo por cualquier circunstancia, ¿no? Que precisamente decide no emitir, Miriam, el voto. Fíjate que en el estudio que hicieron desde el área del consejero Mauricio Huesca, que fue el estudio de educación cívica en materia de la Ciudad de México, ahí se manifestaba que había un tipo de protesta por parte de la ciudadanía que era ejercer su derecho político electoral, que es ir a votar, pero al mismo tiempo protestar. Entonces dices, ¿cómo es posible que puedas protestar ante un sistema o hacia no estar de acuerdo con algunos partidos políticos o candidatos, ¿no? O algunas instituciones y puedas ir a ejercer tu voto? Por lo regular, lo que siempre dicen es no votes, ¿no? No vayas a votar, claro. Abstente, si no estoy de acuerdo con ningún candidato, pues no voy y voto. Aquí al contrario, ejercen su derecho de manifestar, ejercen su derecho político electoral y al mismo tiempo ejercen un derecho que todos también tenemos, que es protestar o emitir alguna opinión respecto de alguna situación con la que no estemos de acuerdo. Correcto. Y así lo hicimos. Y fíjate que encontramos, por ejemplo, algunas consignas de manera muy baja, hasta eso creímos que íbamos a encontrar más, pero fue muy bajo, encontramos menos del 1% sobre consignas hacia partidos políticos, autoridades federales, autoridades locales, que es uno de los puntos que más nos llamaba la atención porque en el cotidiano se dice que hay mucha manifestación de reproche contra los candidatos y partidos políticos. Y en efecto encontramos cuáles fueron los que obtuvieron más, los partidos políticos, en particular los candidatos a diputados. Y te voy a decir un poco más o menos de los 3 cargos que tuvimos. Tuvimos un porcentaje alrededor de 2.5 la media de boletas nulas a lo largo de la elección, fueron más de 3.5 millones de boletas. Eso para los diputados. Estoy hablando en general. Por ejemplo, te puedo decir que para la jefatura de gobierno tuvimos 5.392.887 votos. De esos 5 millones, solamente nulos fueron 125.605. Como puedes ver, es una cantidad muy baja que corresponde al 2.32. Donde obtuvimos la más alta
mayoría fue en diputados, que obtuvimos 183.053 votos, que corresponde al 3.4. Ahí es donde más nulificaron su voto. En alcaldías no, también fue muy bajo, 152.053 votos. Claro. Esta nulificación, ¿cómo se puede leer, Mauricio, en términos de el derecho incluso de un ciudadano de anular el voto? Pero ¿cómo se lee? ¿Es un rechazo? ¿Es un desacuerdo? ¿Cómo lo interpretas? Fíjate que fue muy interesante, Omar, el tema de este estudio, porque queríamos saber en dos dimensiones. Uno, el voto como expresión ciudadana siempre tiene una manifestación de llevar a posiciones de cargo de elección popular a ciudadanas y ciudadanos, pero también es un mecanismo de libertad de expresión, y en este mecanismo de libertad de expresión precisamente pues encontramos que hay del 2.4 al 3.2 más o menos, que fue la votación nula que se recibió dependiendo del tipo de elección, encontramos un 50% que fue por error y un 50% que fue intencional. Curiosamente, el 50% intencional, el 40% de este 50%, digamos, el 40% y 50% intencional fue literalmente intencional, de querer anular la boleta abiertamente, sin ninguna consigna, como decía Miriam. Claro. El 10% se distribuyó ya en que pues sí manifestaba en contra de algún candidato, alguna candidata, de partidos políticos, autoridades. Y el otro 50% que no fue intencional, sino por error, la mayoría fue porque no sabían, o dejaron la boleta en blanco, no sabían las combinaciones de quién iba con quién partido político por el tipo de coaliciones que había. Pues qué interesante eso, porque vamos a regresar de una breve pausa y preguntarnos si esto puede en un momento dado generar pues un conteo, un resultado que no era el esperado, precisamente por estos errores. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar de este interesante tema. Seguimos platicando en Interfaz con los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca y Miriam Alarcón, sobre pues el voto nulo, la importancia, las repercusiones, si es un voto justificado, ¿no? Como decíamos hace unos momentos, creo que es un voto que, bueno, está en el derecho de cualquier ciudadano de en un momento dado decir no quiero votar, va a la casilla y se vota, que es muy distinto al abstencionismo, por supuesto. Me gustaría preguntarles sobre esto que hablábamos antes del corte. Hay un alto porcentaje de equivocaciones, no de que no quieran hacer el voto nulo, que se cuenta como voto nulo, pero por un motivo u otro. Por ejemplo, si mostramos esta boleta, que ustedes lo trajeron, por supuesto, escaneado, podría decidirse que un ciudadano no supo votar correctamente, pero no de manera consciente quiso anular este voto. Entonces, esta es una oportunidad de mejora para los institutos electorales. Yo creo que para los institutos electorales y para los partidos políticos. Este ejemplo que estamos viendo en la pantalla es un ejemplo claro, por ejemplo, de la diferencia que hubo en la coalición a nivel federal y a nivel local. Por lo regular, estos tres partidos venían realizando una candidatura en común o una coalición en otras elecciones. Correcto. A nivel federal tuvimos una fórmula y a nivel local tuvimos otra. Esta, como podemos ver, es una boleta de alcaldía y definitivamente no fueron ninguno de los tres partidos en coalición para esa fórmula. Entonces, lógico que quien tenía la intención pensó que estaban recibiendo un mensaje exactamente igual a nivel federal que a nivel local. Claro. Entonces, yo creo que es una oportunidad también para los partidos políticos el que revisen este tipo de estudios que nosotros hacemos, porque les permite a ellos informarle de mejor manera a la ciudadanía cómo están enviando los mensajes de sus candidaturas, de sus fórmulas para partidos políticos en los tres niveles de gobierno que tenemos en el país, ¿no? Lo que corresponde a los titulares ejecutivos, a los municipios y, por supuesto, a las candidaturas de diputados y, en su caso, a nivel federal, senadores también. Este tipo de mala calificación o de mala votación, por decirlo de una forma, no consciente poder revertir una elección, Mauricio. Mira, sin duda alguna, los resultados de una elección. Este tipo de errores y los otros detectados también por el instituto en este informe, en los cuales votaban, digamos, transversalmente en toda la boleta, colocando el nombre de un candidato o de una candidata que era válido y que, por tanto, conforme a los criterios de la propia autoridad nacional, era válido. Muchos de ellos fueron
clasificados por las y los integrantes de la mesa directiva de casilla como nulos. Cuando nosotros los encontramos como válidos, detectamos que fue el 1.4 de votos indebidamente calificados. Y fueron indebidamente calificados que nadie revisó porque no hubo una petición expresa de un partido político. Ese 1.4 sí pudo haber revertido una elección muy cerrada a nivel de alcaldía o de un distrito. Entonces es importante nosotros como autoridades nacional y electoral coordinarnos de mejor manera en el despliegue de la capacitación de los funcionarios de casilla para justamente que tengan más claridad de cómo debe ser este escenario de valoración de votos. Claro, pues importante ese dato que comentas. Luego tenemos este otro tipo de plantillas en el cual, por ejemplo, aquí sí, de forma muy expresa, dice no más diputados. Esto obviamente es un claro mensaje consciente de un ciudadano que decidió anular su voto con este mensaje. ¿Qué pasa con este tipo de mensajes? De repente se dice es que tuvo tantos votos Cantinflas o Juan Gabriel, gente, ¿no? Que de repente la ciudadanía pues recurre a esta tradición a veces ya tan mexicana de apostar por otro tipo de figuras públicas. ¿Qué pasa? ¿Ustedes cómo analizan estos mensajes? ¿Hay una lectura tanto cuantitativa como cualitativa al respecto del mensaje? Se hizo una lectura cuantitativa, no la hicimos tanto cualitativa, porque me parece que es una libertad de expresión, es una manifestación clara. Nosotros en ese caso tendríamos que hacer, no te dije al principio, pero solo es una muestra, no analizamos la totalidad de las boletas nulas. Para poder nosotros enviar, por ejemplo, a cada una de las instituciones que nosotros detectamos había una expresión de reproche en contra de ellas, tendremos que analizarlas todas para decirle a la institución, estás fallando en tu comunicación con la ciudadanía en estos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la autoridad federal solamente encontramos el 0.11% del total de la muestra que analizamos. Para la autoridad local, entre las que vamos nosotros y muchas otras autoridades, no solamente las electorales, sino también van las administrativas, está el 0.33%. Para diversos destinatarios, lo que tiene que ver con televisoras, con incluso mujeres, organizaciones de la sociedad civil, encontramos el 1.5%. Es decir, ahí ya hay una suma, ya no hicimos una clasificación puntual. Y por lo que hace a los partidos políticos, fue el más alto, fue el 1.8% de descalificación a los partidos políticos, sobre todo en el área de diputados. Para la elección de diputados fue lo más alto. Quiero platicarte que quienes hicieron este análisis no fuimos los consejeros ni el personal de estructura del instituto, que es un personal pues altamente calificado para hacer cualquier análisis. Queríamos encontrar un punto de vista ajeno a nosotros para buscar las áreas de oportunidad, como bien decía Mauricio en otro momento, y pues contamos con el apoyo de grandes personalidades estudiosos en la materia, como son Jacqueline Pechard, Javier Aparicio, estuvo con nosotros el doctor Díaz Naranjo, el maestro Díaz Naranjo, que fue consejero en el instituto, estuvo con nosotros también Arturo Crespo, estuvo con nosotros, y también estuvo con nosotros la magistrada María Silva, que me pareció muy interesante considerar la opinión de quien forma parte ahora de una autoridad jurisdiccional, porque ellos tienen que analizar este tipo de documentos en el momento que van a un recuento, ya sea parcial o total, porque definitivamente lo que decía Mauricio hace rato tiene una implicación y una connotación en el cambio o en revertir los puntajes en una elección. Entonces queríamos tener como todos los puntos de vista desde diferentes aristas para poder nosotros enriquecer nuestro trabajo en otro momento, ¿no? Entonces sí me parecía importante que supieran que no fue el instituto quien hizo ese estudio, sino fueron académicos y especialistas. Muy bien. Finalmente, rápido Mauricio, si nos das el favor, ¿dónde se puede conseguir este estudio, esta investigación? Lo vamos a alojar en el portal institucional de internet del instituto, que ya lo conocen, www.ism.mx. Ahí va a estar disponible para que investigadores, estudiosos del derecho busquen y encuentren estas causas. Pues hay que seguir hablando de este y de otros temas que tienen que ver con nuestra democracia, con la forma. Ya vimos dos importantes puntos de mejorar, uno que corresponde a los partidos políticos, como lo decías, consejera, y otro pues también a este andamiaje de los diversos institutos electorales, tanto nacional como de cada ciudad.
Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido, consejera. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Mauricio, gracias como siempre. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Otra fecha que que se está conmemorando desde esta mañana es la fundación de la Cruz Roja, una gran y noble institución en México y en el mundo. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente sobre este día. Hoy nos acompaña en el estudio Fátima de León, ella es coordinadora nacional de Juventud de la Cruz Roja Mexicana. Fátima, gracias por acompañarnos esta mañana y pues muchas felicidades. Y toda la admiración, por supuesto, para ti, todo el equipo de la Cruz Roja que hacen esfuerzos. Y en específico, pues vamos a hablar pues precisamente de los jóvenes que también forman parte de esta institución. ¿Cuántos jóvenes tú coordinas? Son 10.275 en todo el país, en los 32 estados estamos trabajando y la verdad es que, bueno, son chicos de 8 hasta los 18 años y los que ya están un poco hasta los 30, ¿no? Que es esta... Sí, que seguimos siendo jóvenes. Al final seguimos siendo jóvenes, obviamente la juventud no acaba, pero sí, o sea, el programa de juventud a nivel internacional se abarca de los 8 a los 30 años. Fátima, 8 años, ¿cómo es este proceso de iniciación? Todos hemos visto ambulancias de la Cruz Roja, personal de la Cruz Roja. ¿Cómo se inicia esta evolución? Por ejemplo, esto que dices, que es maravilloso. Alguien desde los 8 años ya puede formar parte de la Cruz Roja. Sí, claro, es como integrar ese lado humanitario desde muy pequeños. ¿Qué les enseña, por ejemplo, a alguien de 8 años o cómo se va integrando? Ellos van viendo desde los derechos de los niños, cuáles son... cómo decirle a otro niño cómo cuidarse, porque en Cruz Roja se maneja mucho la educación a pares. Claro. ¿Qué es esto? Es más fácil que un niño escuche a un niño, que un joven escuche a un joven, que un adulto escuche a un adulto. Entonces, lo que intentamos es que los niños aprendan para que le expliquen a otro niño. Es como su lenguaje. Entonces, ellos van entendiendo qué es la diabetes, todo lo de la prevención de la diabetes, lo hablan los niños de 8, 9, 10 años a otros niños. Les hablan sobre prevención de accidentes, les hablan sobre prevención de algunas enfermedades. Y entonces así vamos creando este lazo de la comunidad con nosotros. Claro. Y pues es una explicación con un lenguaje muy sensible, comunicar, por ejemplo, las formas de cómo prevenir enfermedades, supongo que cómo prevenir accidentes. ¿Qué es lo que más atiende la Cruz Roja en los servicios que ofrece? Bueno, el lado de juventud es un lado como comunitario. Estamos 100% en las comunidades, incluso hay comunidades en Chiapas que los chicos de Reforma caminan 2 horas para llegar a una comunidad y ayudar a los chicos de esa comunidad. Entonces es como... Igual ayudan a los chicos de esa comunidad a explicarles. Claro, o sea, es como yo necesito algo y me acerco a ti para que tú me digas cómo hacerlo. O sea, a lo mejor yo no sé primeros auxilios, que es lo básico. Claro, o sea, si hay comunidades que nos quedan a 3, 4 horas de un hospital y la gente ni siquiera sabe un primeros auxilios. Y sin embargo, capacitamos a los chicos de esa comunidad, creamos brigadas comunitarias y ellos nos ayudan a que en lo que llega una ambulancia, en lo que pueda atender un médico, ya ellos empiezan a dar los primeros auxilios. Claro, esa capacitación obviamente supongo que ya la dan los chicos más de hacia los 16, 17, 18 años. Sí, ya los mayores, de 15 años hacia arriba, pero el punto es que, por ejemplo, si van a un niño, ¿qué es lo de un niño? No se les enseñan los primeros auxilios porque obviamente ellos todavía no lo pueden aplicar, pero sí se les enseña lo que es primeros auxilios guía, cómo guiar a un adulto para que él lo haga. Y se le dice al niño, o sea, el adulto tiene que hacer estos procedimientos, entonces tú le vas a decir qué tiene que hacer él. Claro. ¿Y cómo se le prepara a los jóvenes de entre los 8 y los 18 años? ¿Cómo hay cursos, hay capacitación constantes? ¿Cómo funciona este mecanismo con ustedes? Bueno, se acercan a las delegaciones. En las delegaciones está el área de juventud. Van aproximadamente, algo sorprendente, que jóvenes los fines de semana nos regalan 5 horas, cada fin de semana, de 5 a 8 horas. Y entonces lo que ellos se encargan es que se va capacitando desde apoyo humanitario, las cuestiones de salud, inclusión social
y todo lo que es protección civil y primeros auxilios. Hay una vocación, por lo que me acabas de comentar, que es la clave, ¿no? Esa vocación de servir, esa vocación de auxiliar, esa vocación para favorecer la salud, entender la importancia de la salud y sobre todo la salud preventiva. ¿Cómo es el perfil de un joven, de un chico que se suma a este tipo de voluntariado? Son jóvenes que buscan ayudar a alguien más. Son jóvenes que la verdad, y muchos ingresan como voy a aprender primeros auxilios, voy a saber voy a ayudar a otro, pero al final del día se quedan porque es demasiado el amor por ayudar a alguien más. O sea, sí, la verdad, cuando tú trabajas con los chicos es muy diferente porque ellos mismos van desarrollando esa sensibilidad hacia tenderle la mano a otro, a estar en la comunidad. Incluso tenemos proyectos donde tienes que ir 4 o 5 horas para llegar a la comunidad y los chicos lo hacen con todo el corazón. O sea, la verdad es que es algo muy sorprendente que hace poco me decía una persona, es que ya no hay ese amor por ayudar a otro. Que sí, sí lo hay. Tengo 10,000 chicos que lo tienen. Claro. Si una persona, un joven, un padre de familia está interesado, ¿qué es lo que tiene que hacer precisamente para empezarse a involucrar? Porque digo, también no tienes que empezar a los 8 años, puede ser alguien, por supuesto, de cualquier edad, ¿no? De hecho, pueden ingresar a 8, 9, a la hora, a la edad que quieran, acercarse a la Cruz Roja, buscar el área de juventud y obviamente ya el área de juventud capta a los chicos y les empieza a dar una capacitación continua. Claro. ¿A dónde hay que acudir? A la Cruz Roja, de preferencia de la localidad, la más de la cercana. localidad. Estamos en los 32 estados presentes. Son 225 locales, o sea, 225 municipios los que estamos ahorita trabajando. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántos? En la Ciudad de México estamos en lo que es la Cruz Roja que está en Polanco. Sí, sí. Estamos a punto de abrir Cuemanco y también Las Águilas para que podamos llegar a más jóvenes. Pero llegan ahí los sábados, es a partir de las 9 de la mañana, en la área donde es como el helipuerto, ahí nos reunimos y ya de ahí empezamos las actividades. Pues es una gran labor la que ustedes hacen, sobre todo desde esta trinchera de ir inculcando y forjando desde muy jovencitos esta visión de servir, de apoyar, porque además pues es un voluntariado, es completamente, no recibe ningún tipo de percepción económica, lo cual pues les da mayor valor, les da mayor admiración para este trabajo que hacen constantemente. Y también muy importante pues decir que cuando son las campañas de la Cruz Roja, ¿cuál es el nombre? Para cuando, las colectas nacionales de la Cruz Roja, pues también que la ciudadanía se sume a estas colectas. ¿Estas colectas cuándo son? Son durante los meses de abril, mayo, más o menos. Cambian como las temporadas, pero más o menos son casi siempre, es en marzo, abril, mayo. Pero sí, o sea, la Cruz Roja está abierta a todo donativo, porque obviamente eso nos ayuda mucho a llegar a las comunidades, pero también a los voluntarios, ¿no? El chiste es que también se acerque gente, porque necesitamos muchísimas manos. Estoy de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, te agradecemos. Gracias por estar con nosotros, Fátima de León. Un fuerte abrazo y felicidades. Mil gracias. Gracias a ti. Una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Tenemos esta mañana otra interesantísima entrevista. En verdad, créamelo, le va a encantar esta posibilidad que va a tener muy al alcance de sus manos. Y para explicarnos de qué se trata, nos acompaña en el estudio Mariana Delgado. Ella es directora general del Centro de Cultura General, con quien hablaremos de la presentación del mapa Transmedia, que es un atlas de las industrias creativas de México. Mariana Delgado, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto estar acá, gracias por la invitación. Pues antes que nada, felicidades por haber concluido este trabajo que me parece pues una alternativa muy interesante pues para quienes están interesados en conocer la industria creativa de México, formar parte de, y bueno, de más cosas. Pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos expliques de qué se trata este atlas sobre las industrias creativas de México? Es una iniciativa que tuvimos
para mapear la economía creativa en México. En el Centro de Cultura Digital, pues trabajamos con muchos de los sectores, algunos de más vanguardia, diremos, ¿no? Como el software o los videojuegos, y hay muy poca información sobre esas transformaciones que hemos estado viviendo en la cultura y que están muy relacionadas con la tecnología, nuevos géneros, nuevas maneras de producir las cosas, de distribuirlas, de acceder a ellas. Entonces, a partir de todas estas preguntas, pues tuvimos la iniciativa de hacer este mapeo y llamando a expertos en mapeos creativos. Explícanos un poco más qué es una industria creativa o estas economías creativas. Danos un poco más de ejemplos para que la gente lo comprenda más a grosso modo, porque a lo mejor son conceptos que se utilizan en ciertos medios, pero que, bueno, pues seguramente estamos inmersos en todas estas industrias creativas. Claro, son cosas que todos vamos aprendiendo y viendo ahora, o sea, es como una realización conjunta de entender las transformaciones. Por industria creativa nos referimos más allá de la cultural, que es la que tenemos pues más clara, que hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de artes escénicas, de artesanías, de editorial. La economía creativa incluye a todos los géneros tradicionales de producción cultural, pero además tenemos cosas como el diseño, el software, la publicidad y el marketing, la creación de videojuegos, es decir, industrias que tengan más de 30% de su fuerza laboral dedicada a trabajos creativos, ¿no? Y ahí es en donde vemos que el valor cultural es algo mucho más amplio que el puro sector cultural, en realidad es un beneficio económico para muchos sectores. Claro, además un beneficio económico que se tiene que ver de forma abierta, que así tiene que ser porque es la única posibilidad de no solo que se mantengan estas industrias creativas, sino también, pues, por ejemplo, de generar empleos, ¿no? Entonces, por eso es importante conocerlos. Así es. Aprendimos, por ejemplo, que tenemos 733,000 empleos en México en este sector de economía creativa. Aprendimos que los establecimientos creativos, que son más de 91,000 en el país, tienden a ser más grandes que el establecimiento medio de la economía, que los sectores que tienen establecimientos más grandes obviamente son cine, radio y televisión, pero que el sector más poderoso, casi un tercio de toda esta industria creativa, es la música y las artes escénicas. En fin, ahí vamos viendo una serie de datos que nos permiten también, es una especie de espejo para los que trabajamos en el sector cultural. Hay cosas que nos confirman la realidad día a día del trabajo, hay otras que decimos, órale, ¿no? Como entender, por ejemplo, entender que Nuevo León tiene un clúster increíble de software, Guadalajara también. O entender que en Querétaro la economía creativa los últimos 3 años creció casi al doble que el resto de la economía, ¿no? Casi un 10%. Claro. ¿Cuáles son los objetivos de este atlas? Es decir, ¿es únicamente desde una perspectiva del conocimiento o precisamente es también una red de conexión donde puede haber una cierta interacción de alguien que está, como lo decías ahorita, alguien que está en Guadalajara y puede ver algo que está sucediendo en México, venir, se crean ese networking en un momento dado para que no solo fluyan ideas, sino también, por ejemplo, pues áreas laborales? ¿O únicamente es entender lo que está sucediendo en el país respecto a estas industrias creativas? De momento es un proyecto abierto. Esto que estamos viendo es la primera parte del estudio. En realidad combinamos muchas metodologías, las más modernas y tradicionales de estadística, y vamos a ir sacando cada vez más información. Eventualmente quizás podamos llegar al mapa participativo. Interactivo, ¿no? Bueno, en ese sentido. Es interactivo, tiene razón. Digamos, a esta cosa ya donde se identifican las comunidades y los actores más participativo, ¿no? Claro. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve desde la Secretaría de Cultura para tener instrumentos, herramientas sólidas de planeación, de desarrollo de política pública de cultura, para no trabajar con intuiciones, trabajar con datos.
Le sirve a los propios sectores culturales para entender cómo están las dinámicas, cómo están los ecosistemas en los estados, dónde están los potenciales, etcétera. Le sirve a las universidades para entender cuál es el futuro laboral de las carreras, las posibilidades que se abren. Eso es muy importante, ese dato. Esos son, que creo que 3. Y le sirve a todo mexicano que quiera meterse y también explorar herramientas de visualización interactiva de datos, que esa es otra cosa padre. Claro. Hoy en día hay muchos datos, pero también en la medida en la que podemos desarrollar herramientas que los hacen más accesibles, más entendibles, también tenemos más posibilidades de entenderlos y apropiárnoslos. Creo que es muy importante eso que comentas, además de todo lo que ya dijiste, que para los jóvenes que están buscando estudiar diseño, sobre arquitectura, la industria musical, la industria editorial, el cine, etcétera, pues darse cuenta, ¿no?, de cómo están muy activos este tipo de industrias y que si se dirigen a esas áreas de estudio pueden obtener muy buenos resultados el día de mañana cuando terminen sus estudios y, por supuesto, pues dedicarse a ellos completamente. Así es. Te agradecemos muchísimo, Mariana Delgado, directora general del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura. Gracias por estar con nosotros, interesantísimo. ¿Cuál es la página donde pueden precisamente revisarla? Es Mapa Transmedia, Centro de Cultura Digital, Mapa Transmedia. Les sugiero googlear, pero aparecerá inmediatamente. Correcto, pues obviamente es un acceso gratuito, libre para cualquier persona que lo desee revisar. Muchísimas gracias por explicarnos esta interesante propuesta desde la Secretaría de Cultura. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Una breve pausa, nos vamos hasta el Palacio de Minería con Ana Cristina Olvera, quien ya se encuentra lista completamente en vivo para entrevistas y explicarnos la Feria del Libro que está a unas horas ya de iniciar. Regresamos. Y hoy es día de fiesta en la literatura, en la letra, en esta gran industria que tiene que ver con los libros y, por supuesto, con el placer de leer. Vámonos hasta el Palacio de Minería. Allá se encuentra mi compañera Ana Cristina Olvera, quien nos tiene pues todos los detalles ya de la inauguración de la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Ana Cris, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Omar, es un placer saludarte. Hoy pues me tocó estar aquí en pues el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Tacuba, nada más y nada menos que en el Palacio de Minería, esta construcción del siglo XVIII hecha por el arquitecto Manuel Tolsá, que está a breves minutos de ser el escenario de una de las fiestas culturales más grandes de nuestro país, que es la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como ya lo dijiste muy bien. Está a pocos minutos de comenzar una jornada muy activa y bueno, varios días desde hoy hasta el 4 de marzo de intensas actividades culturales, artísticas, científicas y de todo tipo, querido Omar. Va a haber más de 1,355 actividades, entre las que destacan 788 presentaciones de libros, 160 charlas, 59 lecturas y recitales, 48 talleres, 277 actividades varias. Y una tercera parte de estas actividades, tú sabes bien cómo me gusta la ciencia, pues van a estar relacionadas con la ciencia también. En breves minutos pues será la inauguración y nosotros estamos, como lo puedes ver bien, justo en medio del salón principal. Desafortunadamente los stands que siempre adornan este majestuoso recinto están todavía cubiertos con mantas porque pues están esperando a que lleguen los primeros visitantes para poder revelar todas sus sorpresas. Sin embargo, pues queríamos estar aquí para que sientan ya el ambiente festivo. Está llegando toda la gente, a las 11 de la mañana será la inauguración. Y bueno, si te parece bien, querido Omar, preparamos una pequeña nota de contexto para que pues vayamos calentando motores de lo que será la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro de Minería. Vamos a ver esta nota contextual. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería celebra su 40º aniversario. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, donde la vida cultural se reúne, la FIL Minería encuentra su sede ideal en un palacio del siglo XVIII, edificado por el arquitecto, ingeniero y escultor valenciano Manuel Tolsá.
espacio perfecto para citar a importantes editores, profesionales de la literatura, comunidad universitaria e interesados en la industria editorial mexicana. La historia de este encuentro literario comienza en 1924, cuando el filósofo, abogado y escritor José Vasconcelos realizó una feria de libros en el Palacio de Minería, pero fue hasta 1979 que comenzó a celebrarse de manera anual. Este encuentro representa una importante tradición en la Ciudad de México al posicionarse como una de las fiestas literarias más importantes del país, manteniendo una disciplina académica, administrativa y política. Durante estos 40 años, la FIL ha ofrecido al público una amplia y variada oferta literaria, por medio de un notable y auténtico programa cultural, además de presentar cada año un diverso cartel que resalta obras pictóricas y fragmentos sobresalientes de la memoria histórica. Este es un esfuerzo que la facultad y la universidad hace para que no únicamente los miembros de su comunidad universitaria, sino los miembros de la comunidad en general puedan acercarse más al fascinante mundo de la lectura. Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, este espacio cuenta con el apoyo de diversas instituciones académicas, entre los que destaca la Secretaría de Cultura y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En esta edición, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se realiza del 21 de febrero al 4 de marzo, contará con más de 1,300 actividades como presentaciones de libros, revistas, conferencias y talleres, que tienen como propósito acercar a la población con la cultura literaria del país. Somos la feria del libro más antigua del país y nos da mucho gusto como UNAM haber inspirado a todas las demás ferias. Pues ahí está, querido Omar, un pequeño contexto. Como ves, pues hay mucho movimiento ya aquí en el Palacio de Minería. Todo el mundo se está preparando para que a las 11 de la mañana pues, se haga la ceremonia inaugural. Y bueno, habrá importantes conmemoraciones también a lo largo de esta Feria Internacional del Libro de Minería. Por ejemplo, 130 años del nacimiento de Alfonso Reyes, 100 años del fallecimiento de Amado Nervo, 100 años del nacimiento de Doris Lessing, o 100 años, pues así, varios autores estarán siendo conmemorados a lo largo de estos días en la Feria Internacional del Libro de Minería. Y bueno, como tú bien sabes, está lleno de actividades. Esta feria, que es organizada por nuestra máxima casa de estudios, en especial la Facultad de Ingeniería, pues este recinto es administrado por la Facultad de Ingeniería y pues estaremos aquí muy pendientes. No sé si tengas alguna duda o alguna cosa que quisieras comentar. Pues sí, Ana Cristina, la verdad es que con mucha envidia, porque es un lugar monumental, hermosísimo. Ahí este recinto, como bien lo dices, de la UNAM, que se encuentra en Tacuba 5, ahí muy cerca de lo que es el eje central. Queda muy cercano, pues, el metro, por ejemplo, Bellas Artes, el metro Allende de la línea azul. Es muy fácil acceso, además de que pueden visitar este maravilloso Palacio de Minería. Pues también enfrente, por ejemplo, está el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, por supuesto la riqueza entrañable y variada de lo que es el centro histórico. Así que es un gran momento para visitarlo en compañía de la familia. Recordarles que es del 21 de febrero, o sea, a partir de hoy hasta el 4 de marzo. Van a haber actividades del estado invitado, Ana Cris, que es precisamente Nuevo León. También sirve para vestir la riqueza cultural y tradiciones de este estado. Cada año hay un estado invitado de forma especial, en este caso es el de Nuevo León. Van a haber jornadas juveniles, conferencias y mesas redondas, presentaciones, por supuesto, de libros y revistas, talleres y presentación de los libros, en fin, una verdadera fiesta, grandes actividades. Si nos lo permites, Ana Cristina, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo porque creo que tienes invitados especiales precisamente para hablar al respecto. Y por supuesto en esta cobertura especial completamente en vivo de Interfaz desde las oficinas, desde las instalaciones de televisión educativa, por supuesto contigo allá en vivo y el equipo de televisión educativa quien se encuentra ahí contigo, quien te flanquea por supuesto muy bien y de forma muy profesional. Regresamos, Ana Cristina, si nos lo permites, una brevísima pausa y regresamos contigo hasta el Palacio de Minería en el contexto de esta feria, de la Feria Internacional del Libro. Regresamos.
Bueno, nos enlazamos otra vez hasta el Palacio de Minería en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con mi compañera Ana Cristina Olvera, completamente en vivo. Ana Cris, regresamos contigo. Nos tienes, al parecer, ya una entrevista interesante precisamente para que nos hable de esta celebración de las letras. Regresamos contigo, Ana Cristina. Adelante. Así es, Omar, es un placer regresar contigo y bueno, estar con todo el auditorio de Interfaz, de la Agencia Informativa de Educación de México de Televisión Educativa. Pues como bien lo estás diciendo, estamos aquí, todo mundo alistándose. Como puedes ver, ya hay muchísimo movimiento, acaban de abrir la puerta principal, lo vemos ahí atrás. Y bueno, ya está entrando toda la gente que va a formar parte de esta grandiosa fiesta de la cultura y las letras en nuestro país. Y bueno, estamos aquí con una de las personas que va a estar apoyando en la logística. Él es miembro de la Facultad de Ingeniería y bueno, dice que van varias veces que apoyan esta labor. Como te lo mencioné, bueno, este recinto y esta feria pues está organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y por su director, el ingeniero Carlos Agustín Escalante, quien también estará presente en unos minutos en la inauguración de esta Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Tomás Cortina. Tomás, ¿cuál va a ser tu labor aquí para apoyar en la Feria Internacional de Minería y cómo te sientes al respecto? Bueno, coordinamos a algunos becarios para diferentes cosas y bueno, en cuestión de la feria, a mí siempre me ha encantado desde niño venir a esta feria. ¿Cuáles van a ser tus actividades principales? ¿Qué hacen los becarios? Porque finalmente esta feria pues la hace la comunidad, por supuesto de la UNAM, y finalmente es de todos los mexicanos y de todos los habitantes de esta magnífica Ciudad de México. Bueno, yo me encargo de un pequeño grupo, pero realmente digamos que toda la facultad está involucrada en muchos aspectos, totalmente es organizada por ellos. Se vienen muchos trabajadores de la facultad, vienen a apoyar aquí. Hay bastantes áreas en las cuales participan en diferentes áreas, como las recreativas, como la logística, como mencionabas. En este caso vamos a apoyar sobre todo en la ceremonia, digamos para coordinar lugares. Muy bien, Carlos, pues muchísimo éxito y muchas gracias por habernos dado estas breves palabras para enterarnos un poco más de las entrañas de lo que sucede aquí en la Feria Internacional, que normalmente nosotros venimos, Omar, disfrutamos de los libros, disfrutamos de las charlas, de las actividades, pero no nos enteramos todo el gran despliegue de logística que se lleva a cabo para que todos podamos disfrutar de esta feria. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, y pues en unos cuantos minutos, Omar, estará, como bien te lo mencioné, dando inicio a la ceremonia de inauguración de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en donde participarán personajes como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también estará la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, se encontrará también el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Tendremos también la presencia de Jaime Valls Esponda de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Va a estar Mario Alberto Rodríguez Casas también, el director del Instituto Politécnico Nacional. Carlos Anaya Rosique de la CANIEM y también, por supuesto, el director de la Facultad de Ingeniería, Carlos Agustín Escalante, además de Fernando Macotela, quien es el director de este Palacio de Minería. Y bueno, pues ellos estarán dando, digamos, el banderazo de salida para poder darle inicio a todas las actividades de la Feria Internacional del Libro. Como ves, pues mira, ya están quitando estas mantas de los stands para poder prepararse para la llegada de todos los asistentes a esta feria, que cuenta con la presencia de más de 1000 editoriales de todo el país, también internacionales. Sabemos que las casas de estudio más importantes de nuestro país van a tener presencia aquí con diferentes stands y actividades. Sin embargo, también otras editoriales comerciales vienen a ofrecer los títulos más exclusivos. Incluso también pues hay momentos en los que se ofrecen descuentos. Y vamos a platicar con otro de los asistentes que está llegando aquí a la Feria Internacional del Libro de Minería. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días. Me llamo Miguel. ¿Y tú, cuál es tu papel, el que vas a jugar aquí en la FIL? Bueno, yo vengo de apoyo por parte de la Facultad de Ingeniería, entonces aquí ando haciendo algunas labores. ¿Tú eres estudiante? Sí, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en Ingeniería Petrolera. ¿Y qué significa para ti ser parte de esta fiesta de la cultura? Pues muy emocionante porque realmente en lo personal soy fan de la lectura, me gusta muchas editoriales que están aquí, no solamente
ocasionales, sino también de hobby, como son, por ejemplo, algunas que vienen historietas, cómics y todo ese tipo de historias. ¿Qué es lo que más estás esperando de esta edición? Que además es el 40 aniversario, no es cualquier cosa. Realmente que asista mucha gente, ver también qué más me puede interesar a mí y aprovechar lo que vienen a ofrecer realmente aquí. Pues muchísimas gracias, esperemos que puedas cumplir con toda tu labor de manera, pues con mucha actitud, como todos los que están aquí participando en esta fiesta de la cultura, y pues que lo disfrutes mucho. Vale, muchas gracias, hasta luego. Pues así es el ambiente, querido Omar, de las personas que están pues ya llegando, preparando todos los detalles para iniciar con esta feria de la literatura y la cultura. No sé si tengas alguna otra pregunta. Pues sí, mira, realmente muy interesante lo que se ve ahí a tus espaldas, porque además es una feria muy nutrida. Ahorita se alcanza a ver muy bien el recinto, cómo se están montando los stands, pero sabemos que por fortuna es una feria muy visitada, así que en unos cuantos minutos después de la inauguración pues va a haber una gran cantidad de personas que visitan, y también pues decir que hay actividades todos los días, por ejemplo, muy intensa. Hoy a las 4 de la tarde va a estar una charla sobre poética del desierto con Eduardo Zambrano y Armando Alanís. También va a haber un coloquio académico sobre violencia en las calles y en los hogares, el caso de una colonia periférica del noreste mexicano, con Diana Rocío Espino Tapia, Juan Carlos Sordo Molina y Juan Antonio Doncel de la Colina. A las 5 de la tarde va a haber una presentación editorial Oscura, así se llama, antología poética de Julián Herbert, que por supuesto va a estar este gran escritor mexicano. También va a haber una presentación editorial, La literatura comprometida y Jean Paul Sartre, de Héctor Iván González. Actividades importantes, Ana Cristina, en ese sentido. También a las 6 va a haber una conferencia, Los dos reyes, Bernardo y Alfonso, convergencias y divergencias. También hoy va a haber una mesa redonda, fundidora y cervecería, modelos contrapuestos, con Óscar Ávila, César Salinas y Jaime Sánchez. Y finalmente a las 7 de la tarde, el teatro en Nuevo León desde sus albores. Esto va a ser una charla por Luis Martín y Rubén González Garza. Hay que recordar que Nuevo León es el estado invitado, Ana Cris. Por supuesto, más actividades. Así es, Omar, el estado invitado Nuevo León lleva más de 145 actividades, pero vamos a hacer una pausa, si te parece. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. Bueno, pues estamos en esta transmisión especial previamente antes de la inauguración de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ana Cristina Olvera se encuentra en este majestuoso recinto a unas horas de que se dé la inauguración. Días intensos, muchas actividades por fortuna. Les recuerdo que pueden seguir todo el programa a través de filminería.unam.mx. Ahí pueden encontrar el programa día a día, hora a hora, todo lo que va a acontecer en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Vámonos con Ana Cristina, que nos tiene una entrevista. Hola Omar, qué gusto volverte a saludar esta mañana totalmente en vivo desde el Palacio de Minería, gracias al equipo de Televisión Educativa. Y bueno, estamos a unos cuantos minutos de que se inaugure esta fiesta de la literatura y la cultura. Y bueno, como te comentaba en el bloque anterior, pues ya se están destapando por fin estos magníficos stands que tenemos la oportunidad de disfrutar cada año que venimos a la Filminería. Y por eso estamos aquí con una de las representantes de estos stands. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Buenos días, Angélica. Platícanos un poco de tu stand, qué es lo que están preparando y qué es lo que esperan para esta 40 edición de la FIL de Minería. Bueno, yo represento a la editorial El Manual Moderno. Normalmente estamos aquí cada año, manejamos la parte de ciencias de la salud, psicología y pruebas psicológicas. Pues qué es lo que esperamos, tener mucha afluencia como siempre lo hemos tenido y pues que siga creciendo esta feria, ¿no?
Más o menos cuántos asistentes normalmente ustedes cuentan, porque bueno, yo he venido y son verdaderos ríos de gente que ni siquiera casi uno se puede mover en algunas ocasiones, pero me gustaría saber desde la perspectiva de un expositor, ¿cuántas son las personas que normalmente ven en este periodo de tiempo? Híjole, no, un número exacto no podría decirte, pero sí, los fines de semana sobre todo es imparable, ¿no? Es imparable esto, no sé, un número exacto no te sabría decir, pero sí es mucha afluencia. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información de lo que ustedes hacen aquí en la FIL. Mucho éxito y pues a disfrutar, que es lo más importante. Muchas gracias a ti. Gracias. Pues Omar, así se está viviendo el ambiente a unos cuantos minutos y bueno, como te lo mencionaba, ya están arribando los que van a estar presidiendo la inauguración de la FIL de Minería, que como bien te lo mencioné, pues incluye a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al rector Enrique Graue, al director del Politécnico Mario Alberto Rodríguez Casas, a Jaime Valls Esponda de la ANUYES, Carlos Anaya Rosique de la CANIEM, Fernando Macotela, director del Palacio de Minería, el director de la Facultad de Ingeniería Carlos Agustín Escalante y por supuesto Ricardo Marcos González, quien es el presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que es el estado invitado. Y pues aquí vamos a estar haciendo una amplia cobertura por parte de Televisión Educativa y por parte de la Agencia Informativa de Educación de México, llevándole hasta sus pantallas y sus hogares todos los detalles de esta magnífica fiesta que se inicia hoy y termina hasta el 4 de marzo, querido Omar. Así es, Ana Cristina, y esto que decías es cierto, la gran cantidad de asistentes, pero no solo es porque ven o van a ver novedades literarias, sino porque también pues hay muchas conferencias, mesas redondas, es una feria muy viva en ese sentido y además de jornadas juveniles. Esto por supuesto es muy loable porque pues fomentan no solo la lectura, sino también pues un convivio en este tipo de ambientes donde convergen escritores, editores y por supuesto infinidad de lectores. Así que pues es una fiesta que está a punto de iniciar, Ana Cristina. Ya vemos cómo cada vez se empieza a poblar más este recinto ahí en Tacuba 5 en el centro histórico. Y bueno, por supuesto que como bien lo comentas, estaremos dando todos los trazos necesarios, todo lo que está sucediendo. Les recuerdo que pueden visitar la página de internet filminería.unam.mx y ahí podrán encontrar todo el programa minuto a minuto de los sucesos, los invitados, los escritores, las actividades que se van a estar desarrollando a partir de hoy y como bien lo dices, Ana Cristina, hasta el próximo 4 de marzo. Gracias Ana Cristina, a ti y a todo el equipo de Televisión Educativa, quien se encuentra en vivo en este momento en Palacio de Minería. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues ahí estaremos teniendo un equipo de Televisión Educativa trabajando, por supuesto, haciendo esta cobertura especial. Gracias, un fuerte abrazo. Así es, Omar, un fuerte abrazo y como bien lo mencionas, 15 jornadas juveniles para estudiantes de secundaria y bachillerato y bueno, una gran cantidad de actividades. Me despido con mucho gusto y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, Ana Cristina, gracias al equipo de Televisión Educativa de la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias por acompañarnos, también a ustedes, quienes nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Pásenla bien, nos vemos mañana viernes, cerramos semana. Hasta luego.